¿La historia de Jesús es un plagio de antiguas mitologías? Quizás navegando por internet te has encontrado con diversas fuentes, las cuales afirman que la historia que se encuentra en la Biblia respecto a Jesús es un plagio de las mitologías de antiguas culturas. Ya que sucede que al escuchar los elementos en común es innegable encontrar diversas similitudes. Comenzando con la concepción de Jesús como un hombre, hijo de Dios nacido de una madre virgen. Existe un paralelismo con Dionisio de la mitología griega, quien nace del dios principal Zeus, y es concebido de una manera milagrosa por una madre virgen, naciendo como un humano, al igual que con Osiris de la mitología egipcia, quien se decía que era un hombre dios. Los milagros que son mencionados en la Biblia aparecen de manera muy similar en otras culturas. Por ejemplo, se decía que Dionisio tenía la capacidad de transformar el agua en vino, de Osiris, que fue capaz de caminar sobre el agua, y que Horus tenía la capacidad de curar a ciertos enfermos como ciegos y leprosos. Los 12 discípulos que escoge Jesús son una alegoría a las 12 constelaciones o signos zodiacales que acompañan al sol en su recorrido a lo largo del año. Durante las ceremonias que oficiaba el dios Mitra, eran 12 los discípulos que lo acompañaban. Estos se disfrazaban según los signos zodiacales y se ponían a dar vueltas alrededor de él. Jesús ofrece a sus discípulos pan y vino en la última cena, y le menciona que estos elementos representan de manera simbólica su cuerpo y sangre. La concepción de comulgar con una deidad comiéndosela aparece en el libro de los muertos de la cultura egipcia, en la que las almas de los muertos se comían a los dioses con el fin de absorber sus poderes. O el caso del dios Mitra, el cual decía: aquel que no coma de mi cuerpo ni beba de mi sangre, para ser uno conmigo y yo con él mismo, no conocerá la salvación. Esta última frase incluso pareciera una cita bíblica. Los cristianos tenían la creencia de que Jesús murió por los pecados del mundo. En la antigua Grecia existía una tradición en la cual se asignaba a un individuo que recibía el nombre de fármacos, el cual cargaba simbólicamente con los pecados de los demás. Tras ser torturado y golpeado, el fármacos era o bien expulsado de la ciudad o ejecutado. Dionisio fue un fármaco sagrado, el cual se dice que murió para expiar los pecados del mundo. Estos no son los únicos dioses que comparten elementos en común con la historia de Jesús. Están, por ejemplo, Krishna de la mitología hindú, el Buda de la religión budista, o incluso dioses más lejanos como Baldur de la mitología nórdica y Huitzilopochtli de la mitología mexica. Pero si bien las similitudes son innegables, no se puede afirmar que el cristianismo haya plagiado a estas mitologías. Más bien, al tratarse el caso de que Jesús es un dios mitológico, comparte elementos arquetípicos con todos los demás dioses mencionados, y las similitudes serían un producto del intercambio cultural, así como la representación arquetípica de este dios. Pero ya sabes cuántos paganos siguen en TikTok.